8:45 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al exministro de Economía y Finanzas, el economista Fausto Ortiz, a propósito de un análisis que publicaba sobre el déficit fiscal, y preguntaba a Fausto, en cuanto amaneció el déficit fiscal, ¿cómo enfrentar al inicio de este año este déficit, los recursos que necesita el Estado, cuánto ha bajado la carga de endeudamiento debido a la situación que estamos viviendo en el Ecuador? Economista Fausto Ortiz, muy buen día. ¿Cómo está, Miguel? Buenos días, saludos cordiales a usted, a la audiencia. El déficit fiscal amanece en los mismos niveles que estaba en días pasados. Se presupuestaba para este año unos 3.800 millones de déficit. A eso había que mejorarle el tema de la recaudación tributaria, de unos 1.500 millones. Por lo tanto, sería un déficit fiscal esperado para este año de unos 2.500 millones. Y a eso quizás también hay que quitarle unos 1.000 millones de dólares de ingreso petrolero extraordinario. Por lo tanto, sería algo así como unos 1.500 millones de dólares el déficit fiscal para el año 2022. Hay que ver cuánto de ese ingreso extraordinario petrolero pudiera el gobierno destinar a atender ciertas obras que estén atrasadas, ciertos proyectos que pueda hacer en este año para darle algún respiro a la economía, que viene bastante lenta en el año pasado y el actual. Es decir, si se mantienen en esos niveles, ¿cómo enfrentar en las condiciones nuevas que tiene hoy el país? Totalmente, sí. Y de alguna forma el artículo del día domingo trataba de destacar también que uno no amanece en el día preguntándose cómo está el déficit fiscal, porque al final del día es lo mismo que está cada día. El déficit fiscal es una herramienta de largo plazo, no es una herramienta de corto plazo para tratar de decir estoy más preocupado o menos preocupado que ayer. Cuando estábamos en la época en que teníamos moneda propia, uno tenía de alguna forma una herramienta o una pantalla mucho más clara, que era, por ejemplo, el tipo de cambio, la inflación, las devaluaciones, ¿no? Entonces, y eso nos daba señales de que algo estaba pasando. Hoy día el déficit fiscal no es una variable que la gente la tenga tan a la mano, y tenemos hoy al frente problemas un poco complicados que no podemos verlos, como por ejemplo la inflación que estamos importando, que el año pasado en Estados Unidos fue una inflación cercana al 5%, pero este año apunta a estar en 7.7%, pero la vemos como distante, ¿no? Como que no nos va a llegar esa inflación, como que vamos a estar desconectados, y como estamos dolarizados, entonces sentimos que está la cosa bastante bien. Por lo tanto, necesitamos estar observando estas variables que no nos la da la única política que está adoptando el gobierno, que es la parte fiscal. Hay que observar otras señales en el entorno que nos deberían permitir acelerar un poco más rápido el ritmo que quiere el gobierno y el ritmo que quiere el sector privado. Economista Fausto Ortiz, ¿cuánto pudiera incidir en el desarrollo de la economía ecuatoriana y mundial el conflicto por la invasión de Rusia a Ucrania, incluso todavía los rezagos que quedan por el impacto del COVID? Sí, la economía mundial está creciendo más lentamente a raíz de este conflicto. Todas las previsiones de crecimiento que el Fondo Monetario había hecho en el mes de enero han caído para casi todas las regiones. Para Estados Unidos hay un crecimiento más lento, casi un punto menos que antes. Ahora creo que andan estimando en 3.8, a China un poco más lento. El único país la única área que no ha sido tan golpeada y que mantiene un ritmo de crecimiento enorme es India, que sigue con un crecimiento esperado de 8.8, a un ritmo que está totalmente desconectado del resto del mundo. América Latina, en los datos de enero a abril, mantiene su crecimiento en el mismo nivel, cercano a 2.7, y luego Ecuador, el Fondo Monetario lo estima que tiene un crecimiento esperado de 2.9%, que coincide con el crecimiento que el Banco Central había dado para Ecuador en este año 2022.
¿Y cómo activar de una manera más intensa la política fiscal si vamos a crecer modestamente 2.9, que son las previsiones, para que no se deteriore aún más el empleo y la pobreza en el Ecuador, economista Ortiz? Sí, el gobierno, cuando hace el presupuesto del Estado 2022, tenía en mente que le iban a aprobar la ley de inversiones. Por lo tanto, tenía en mente que iba a encontrar dinamismo en la economía empujado por el lado de la inversión privada. Pero esa ley no pasó. Entonces, el gobierno tenía en mente una inversión pública de 1.800 millones de dólares para este año, que es relativamente baja. Hay que acordarse que el año previo quizás estaba en 3.500 millones de dólares. Y bajarla a 1.800 es bastante fuerte, ¿no? Entonces, dado que no tiene la ley de inversiones, entonces le toca al gobierno corregir. Y corregir significa ver cómo empuja un poco más el gasto en ciertas áreas prioritarias y no gasto que sea permanente, porque lo que tiene hoy día es un pequeño boom petrolero, un precio de petróleo que el año pasado terminó cerca de 60, que este año estará cerca de 80, 85 dólares. Por lo tanto, ese ingreso extraordinario bien podría el gobierno destinarlo a ciertas obras puntuales. Decimos reparar algunas carreteras que estén complicadas, reparar algunos hospitales que estén complicados, algún tipo de actividad que el gobierno pueda hacer de forma temporal, ¿no? No un gasto. No puedes decir con el petróleo voy a pagar más nómina, con el petróleo voy a contratar más médicos, ¿no? Economista Ortiz, en este entorno, ¿cuánto genera una tranquilidad al Ecuador si revisamos las economías vecinas al menos, la vigencia del dólar? ¿Cuánto? Porque vemos que está impactando Estados Unidos, por ejemplo, el tema de la inflación. Cierto es que en el Ecuador ha habido un repunte frente a lo que había en el pasado reciente de inflación, el comercio internacional, la estabilidad financiera. ¿Cuánto nos genera eso el dólar? Sí, el dólar nos ha ayudado desde que lo adoptamos, ¿no? El año 2000, el dólar empezó a perder valor, ¿no? De una forma se fue depreciando el dólar, que es como que hubiéramos tenido moneda propia y esta se hubiera empezado a devaluar. Por lo tanto, eso nos ayudó en el tema de no ser tan complicado en nuestra exportación. Y de hecho, si uno ve la exportación histórica ecuatoriana, a raíz de la dolarización, empieza a pegar un gran brinco, ¿no? Es decir, hemos tenido un gran acompañamiento de esa moneda que empezó a perder valor a nivel global y eso nos ayudó. Pero eso tuvo algunos periodos de cambio, ¿no? Por el 2008-2009 el dólar se apreció, el 2014 también el dólar empezaba a apreciarse y hoy día está un dólar ahí bastante calmado. Eso no podemos estar apalancados en eso eternamente. Nos toca por eso tratar de ver cómo hacemos esfuerzos para que el sector privado pueda encontrar nuevos productos de exportación, cómo puede encontrar nuevos mercados para ubicar sus productos, cómo vamos a mejorar aquí internamente espacios para atraer inversión extranjera para que no sea solamente ubicada en petróleo y en minería, sino que ojalá también en otros diversos factores, ojalá turismo, ojalá la parte agrícola, agroindustria. Entonces, el dólar nos ha ayudado, ha sido una gran herramienta, pero tenemos que ir a tratar de acomodar la economía para un escenario donde quizás no tengamos ese acompañamiento de una moneda que ha venido perdiendo valor. En algún momento ese dólar va a volver a recuperarse y tendremos que manejarnos en un entorno de dólar apreciándose. Y ahí hay un trabajo que hacer, que tiene que el gobierno encontrar la política adecuada para irla desarrollando. Economista Ortiz, con este entorno, ¿cuánto pudiera afectar a la economía los hechos de inseguridad, tanto inseguridad por la delincuencia, la inseguridad jurídica por lo que están haciendo los jueces con recursos constitucionales como el habeas corpus, y que no generan tranquilidad, seguridad jurídica, y pudiera afectar más a la pobreza y a la generación de empleo? Claro, sin lugar a dudas, ¿no? Y la prueba extrema fue la pandemia, ¿no? En la pandemia, allá por el 2020, después de marzo, estuvimos encerrados un mes, 2 meses, 3 meses y quizás un poco más de tiempo si uno suma todos los días encerrados
durante el año, y eso a la economía le pegó enormemente, la economía cayó cerca de 8%. Y entonces el tema de inseguridad hace que la gente diga, hoy día prefiero no salir, hoy día prefiero quedarme en la casa, hoy día prefiero no hacer esta compra, prefiero frenar un poco la actividad. Entonces, ese freno de actividad vinculado a la inseguridad también pega en la economía, porque aquel restaurante que tenía pensado vender para ese día, la gente no le fue, aquella tienda que pensaba atender normalmente, la gente no asistió. Es decir, ese tema de inseguridad va golpeando también, aparte del gran dolor que causa a las familias el perder un ser querido, es aparte el limitarte a poder vivir tranquilamente, entonces eso le pega a la economía y de alguna forma también incide para que nosotros tengamos un crecimiento más lento. Y en el tema de crecimiento, a veces la gente se confunde, ¿no? Dice, mira, el año pasado crecimos 4% y que es un buen crecimiento. Pero un 4% después de una caída de 8 puntos en el año 2020 no es crecimiento, es apenas un rebote. Y no es un buen rebote, es un rebote recién a la mitad del nivel en donde estábamos antes. Y cuando uno le suma el 2.9 de este año, quiere decir que todavía en el año 2021 y el año 2022 no hemos podido todavía igualar la gran caída del año 2020. Por lo tanto, nos está faltando una parte del 2023 para poder recién llegar al año 2020, al año 2019. Entonces, ahí esa parte es la complicada, que necesitamos una economía que se reactive un poco más, menos FMI, mucha más actividad económica. Ahora, ¿cómo vislumbra usted estos próximos años en estas condiciones, con un crecimiento modesto del 2.9? No se puede generar una falsa expectativa. Es un buen deseo el generar fuentes de empleo, pero con estas condiciones hay que ser realistas y no generar falsas expectativas sobre un notable crecimiento de fuentes de empleo, mejorar, reducir la pobreza. Sí, hay que regresar a las estimaciones pre-pandemia. Cuando estábamos pre-pandemia, es decir, cuando el año 2018-2019 se hacían estimaciones económicas para Ecuador, se hablaba de que la economía ecuatoriana iba a crecer entre 1 y 1,5%. Ese era el escenario de crecimiento en los años posteriores al 20, 21 y siguientes. Entonces, hoy día ese es el crecimiento de largo plazo nuestro, 1 y 1,5%, que es un crecimiento muy malo, un crecimiento que está por debajo del crecimiento poblacional. La población crece 1.5, 1.6%. Entonces, ese escenario es el crecimiento de largo plazo. Lo que hoy día estamos viendo, ese 2.9 para el año 2022 o el 4 del año pasado, son crecimientos consecuencia de la gran caída, que los otros países de América Latina recuperaron la caída en un solo año, buena parte de los otros países de América Latina. A nosotros nos está costando un poco más de tiempo. Pero entonces, cuando ya dejemos este efecto rebote, vamos a volver a tener crecimientos de entre 1 y 1,5 de largo plazo, que no nos sirve para generar empleo. Entonces, ahí es donde el gobierno tiene que decir cómo hace para que el sector privado dinamice la economía, y no es metiéndole la mano al bolsillo con más impuestos como se hizo el año pasado. Como fue la reforma tributaria, pero si no hay herramientas legales como fue la ley de promoción de inversiones, ¿qué le queda al gobierno? Insistir, acordar, explicar de qué se trata los proyectos de ley, las ventajas que pueden tener los proyectos de ley, discutirlos un poco más ampliamente. Yo hago este comentario. A nosotros, algunos analistas económicos nos invitaron a una reunión de trabajo unas 2 semanas antes de que se presente la ley para explicarnos cómo estaba más o menos la estructura de la ley. Yo siempre he preguntado, ¿por qué no nos dejan a la población, no solamente analistas, sino a la población en general, un poco más de tiempo ese proyecto de ley, ese cuerpo legal que tiene para analizarlo, para poderle generar algún tipo de discusión y comentarios positivos al gobierno? Y lo mismo con la asamblea, porque si estamos nosotros diciendo, como tienes 30 días para aprobar, entonces ahí te mando estas 400 páginas para que tú puedas aprobarlas a la fuerza. Entonces, más bien yo creo que hace falta algo de consenso, pero el consenso con el documento, que mañana el gobierno vea de qué manera puede incorporarle. Y esa parte también está, el comentario abarca al tema el tema laboral, que también es de las grandes tareas del gobierno, de mejorar el código laboral, hacer un código paralelo, pero que al menos no sea un código paralelo que vaya a complicarle la vida a la gente que hoy día tiene trabajo, que gana menos de $500, que es la gran mayoría de la población.
Bien, al economista Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas, muchas gracias como siempre por ilustrarnos en estos temas de la economía ecuatoriana y ojalá mejoremos esta situación. Para ello hay que trabajar intensamente. Muchas gracias a Fausto Ortiz, su atención a la revista de Opinión Democracia. Buscando la verdad, abrimos y cerramos la revista de Opinión Democracia. Vamos a desearles un feliz martes, recomendarles en Exa FM ya viene el show de la papaya. Un lindo día para todos y que pasen bien este martes. Saludos cordiales. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Una banca es sostenible cuando sus acciones